Por suerte, del otro lado está Viviana Blanco, que nos va a traer un poco de tranquilidad y orden y herramientas para atravesar esta nueva energía que se va. Yo me acordaba hoy lo que hablábamos con Vivi al principio de la cuarentena. Miedos, desesperación, era otra. Ya ahora estamos, me parece que todos queriendo, no sé, que esto No sé volver a queriendo la qué. normalidad. Ya no sabemos ni qué queremos. Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Bueno, esperando poder traerles tranquilidad, que me parece que está todo el universo pidiéndonos Por favor, tranquilidad, Viviana. un poco de paciencia, un poco de tolerancia. Quería contarles que sí, estuvimos haciendo toda una serie de portales del 8 del 8, del 9 del 9, ahora vamos con el 10 del 10. Entonces, si bien fue el sábado, dura hasta el 19, así que podemos practicarlo todos. Explicar un poquito que también habíamos quedado la vez pasada en charlar en virtudes, dones y talentos, porque justamente es lo que nos va a sacar a esta nueva normalidad. Sí, ¿sabes qué me impresionó mucho cuando vi la energía de este 10 del 10? Era exactamente lo que habíamos dicho la última vez que nos vimos. La próxima vamos a hablar de los dones y talentos que cada uno tiene, porque veníamos como dándonos muchos palos, intentando sobrevivir a esto, desde analizando un montón de aspectos de nosotros que eran bastante oscuros, y ahora es como viene un momento donde hay que pararse en otro lugar. Absolutamente. Por eso, bueno, primero entender un poquito qué significa 10 del 10, ¿no? El 10 del 10 está compuesto por el 1, que es inicio, y el 0, que es como una caída estrepitosa al vacío. Y así nos fuimos sintiendo, como que teníamos ganas y no nos teníamos tantas ganas, que queríamos empezar una fase y nos volvían a meter para adentro. Entonces, bueno, estos como arranques y frustraciones hicieron que nos fortalezcamos más en quién quiero ser. Y el 10 de 10 lo que viene a traer, sumado al 2020, es una doble energía, traída también por la sumatoria que tiene el 1 más el 1 más el 2 más el 2, que es igual a 6. La energía del 6 es energía de creación y de creatividad. Con lo cual, basta de miedo, basta de darle de comer al niño interno pobrecito yo, basta de decir, miren lo que me está pasando por todo lo que pasa afuera. De ahora en más, todo lo que nos pase tiene que ver con lo que nos pasa adentro. Por eso tenemos que charlar un ratito de basta de miedos, porque ya no hay lugar para el miedo. Eso lo podemos dejar para aquellas personas que realmente no entienden que somos nosotros los que con muchas energías y con pensamientos positivos vamos a poder empezar a crear nuestro propio destino. El destino no está marcado por el afuera, el destino está creado por nosotros. Entonces, Claro, y entonces acá va a depender de cada uno la elección que haga. Hay una elección acá un poco medio que hacer. absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y es un poco mirar si vamos a elegir el camino de la oscuridad y del miedo o todo el mundo diría, bueno, la claridad y las cosas buenas. Y yo me pondría un poco más filosófica a lo mejor y diría, ¿y si en vez de pensar en la oscuridad pensamos en la ausencia de luz? Porque eso es lo importante, entender que somos seres de luz, que a lo mejor estábamos apagados o no despiertos, que es un poco lo que todo el tiempo la energía nos quiere marcar. Si nosotros estamos despiertos, si nosotros entendemos que nuestros pensamientos son aquellos que van a generar un destino, vamos a tener una emoción positiva, porque nadie va a pensar en un destino negativo y mucho menos de carencia o de miedo o de enfermedad. Entonces, bueno, acá lo importante es entender que si nosotros podemos trabajar en el manejo de nuestros pensamientos, que no es fácil, no digo que sea fácil, pero sí, si estamos presentes en cómo pensamos, también vamos a saber próximamente o muy rápidamente cómo vamos a actuar. Y eso va a ir generando la famosa ley de atracción. Capaz que
Les estoy Vivi, metiendo como muchos conceptos juntos, pero es importante entenderlos. Vivi, Vamos. ¿te puedo hacer una consulta? Claro, obvio. Te pregunto, ¿cómo dirigimos nuestro pensamiento hacia la ley de atracción y todo eso? Porque yo soy de esas personas que les cuesta demasiado redirigir el pensamiento a eso y no pensar en falta de luz, sino directamente en la oscuridad y en miedos y todas esas cosas. Entonces, escuchándote, quizás es como ponerlo en práctica para los que sufrimos un poco de pánico y miedos y ansiedad. Es como muy difícil ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué ejercicios uno tiene que hacer como para poder redireccionar así los pensamientos? Bueno, primero estar presente, que parece una pavada, pero yo los invito a hacer un ejercicio de cuánto tiempo en la bañadera están conscientes de que se están bañando. A los 2 minutos ya estamos pensando en otra cosa, nos acabamos de secar, ya salimos de la bañadera y dijimos, pero ¿cómo fue que nos bañamos? Porque ni nos dimos cuenta. Y ahí generamos un montón de pensamientos que como no terminamos de ser conscientes de lo que acabamos de pensar, eso ya trae y atrae acciones posteriores. Entonces, lo primero que siempre digo es tratar de estar presentes. ¿Para qué estar presentes? Para entender que somos personas sintientes. Como humanos no tenemos ninguna posibilidad de no sentir. ¿Por qué? Porque tenemos 5 sentidos y una mente. Esos 5 sentidos permanentemente están recibiendo estímulos que permiten que nosotros de alguna manera lo pasemos al pensamiento y ese pensamiento va a generar una acción. Ese pensamiento que estamos generando tiene una corriente electromagnética que va a ir a buscar la acción que tenga consecuencia. Lo voy a explicar con un ejemplo para que me entiendan. Si yo toco un hielo, enseguida me va a agarrar frío. Entonces, ese frío, si yo tengo conciencia de ese frío y no quiero tener frío, voy a soltar el hielo. ¿Se entiende? Entonces, yo sí o sí primero voy a sentir y después voy a reaccionar respecto de lo que mi mente o mi pensamiento condicione según lo que sentí. ¿Se entendió? Si no, doy más ejemplos, porque es importantísimo esto. Claro, son en realidad respuestas biológicas orgánicas. Totalmente. Las primeras que recibimos son totalmente físicas, biológicas del cuerpo. No tenemos ninguna posibilidad de evitarlas. Ahora, lo que hacemos con lo que sentimos sí pasa por el pensamiento y sí podemos, con conciencia de lo que estamos pensando, podemos hacer algo o dejar de hacerlo, porque ese hacer o dejar de hacer es lo que va a atraer lo que me viene de vuelta. Y esto siempre es así. Claro, lo que pasa es que a veces como lidiar con ese dejar de hacer, que parece como una elección que uno hace, durante el día te carcome, ¿no? Hay como una sensación de que hay que estar atento y alerta todo el tiempo a lo que pensamos y lo que sentimos. En principio Para el sí, ansioso no esto genera más ansiedad. O sea, ya decirlo genera ansiedad. No, pero a ver. Pero si yo soy consciente de lo que estoy sintiendo, de alguna manera la vida empieza a fluir, porque yo permito que lo que siento es parte de mi naturaleza y no la condiciono. En cambio, si no, cuando nosotros creemos que la historia es al revés, que es lo que en general genera ansiedad, es creer que yo primero pienso y después siento, y entonces respecto de lo que siento voy y hago. Eso es lo que genera ansiedad. La forma de pensar respecto de lo que sentimos. El Estamos orden. mal educados, ¿entendés? Primero o sea, estamos mal sentimos. aprendidos, sería. Primero sentimos, ahí tenemos que usar los recursos para como racionalizar un poco ese sentir y ordenarlo, pero lo que primero que recibimos es el sentir. Totalmente. Con respecto al mundo. Es imposible que sea al revés. Nadie piensa,
tengo hambre, primero siento el hambre. Nadie piensa voy a tener frío, primero siento el frío. Y ahí también me parece que es lo que vivimos hoy en día, que la modernidad, la vida, no sé qué fue, pero nos puso un montón de recursos para anular los sentimientos más primitivos, ¿no? Como el hambre, el frío. O sea, lo más primitivo, comemos sin hambre. Y cuando tenemos hambre no sabemos qué nos pasa, nos ponemos de mal humor, ¿entendés? O sea, tenemos sueño y no nos vamos a dormir y nos quedamos como renegados. O sea, dejamos de tener esa conexión directa con lo básico y orgánico de la vida. Sí, y te diría más, hay veces hasta nos dicen lo que tenemos que sentir y como colectivo humano estamos sintiendo lo que dicen que tenemos que sentir, con lo cual después tenemos pensamientos como encontrados entre lo que yo estoy sintiendo y lo que dicen que yo tendría que sentir, porque seamos sinceros, a esta altura de la pandemia hay mucha gente que todavía sigue sintiendo miedo, pero porque le dicen que hay que sentir miedo. No estoy hablando de la pandemia y de la cuarentena, estoy hablando de cuando desgraciadamente mucha información hay veces nos lleva a que lo que yo estoy sintiendo no coincide con la información que dicen de afuera que yo tengo que sentir. Entonces mi acción es totalmente contraria a la que yo hubiera hecho. ¿Se entiende? Y eso también da mucho miedo. Porque ¿soy yo la que estoy actuando o son los demás los que me dicen lo que yo tengo que hacer? Por eso creo que este 10 del 10 lo que está tratando permanentemente es de traernos hacia nosotros mismos, a que nosotros sintamos y a que nosotros decidamos lo que hacer. Ya no hacer por los mandatos anteriores o por lo que todo el mundo está tratando de hacer, sino por lo que yo necesito hacer, por la diferencia que hay entre el hacer y el ser, que es un temazo que se acelera cada día más a medida que seguimos en esta cuarentena. Entendemos claramente que hay muchas cosas que ya no quiero hacer y hay muchas cosas de mi ser que necesita expresarse, necesita ser. Para eso el tema de los talentos, las virtudes y los dones. Y ahí está, cómo entra eso en nosotros, ¿no? Creo que no sé si todos podríamos decir, cada uno, no sé, el más osado, 2 talentos de sí mismo, ¿no? Tenemos mucho registro de nuestras debilidades, de nuestras partes oscuras, de nuestras... o de lo que no sabemos hacer, básicamente. Sí, o incomodidades, o registramos mucho cuando nos sentimos muy mal y cuando estamos muy angustiados y cuando nos duele, pero nos cuesta mucho registrar qué realmente virtud tenemos, qué podemos inspirar a otro, que es algo propio nuestro, cuáles son nuestros dones reales, lo que vos sí sabés hacer. Hay que hacer como un trabajo mucho más a veces minucioso de lo que es realmente nuestros dones. Totalmente. Igual estamos como mezclando todas las palabras y a lo mejor me gustaría hacer como una diferenciación porque hay veces decimos dones y son talentos, hay veces decimos talentos y son virtudes, así que si me dejan un minuto les digo las diferencias, ¿les parece? Favor, sí. Los talentos sí, tienen que ver con lo que, por ejemplo, me sale siempre bien. O sea, soy talentosa en la cocina, soy talentosa para cantar, para bailar, para recitar. Tengo algunas personas que conozco que recitan cuentos increíbles. Eso es un talento, eso es un talento. Pero las virtudes ya tienen que ver más con los valores de las personas, que tienen que ver con la serenidad, la tolerancia, la justicia, la esperanza, la confianza, la amabilidad, la lealtad. Esas pueden ser virtudes. Hay gente que dice, uy, la verdad, qué persona paciente o qué tolerante que es frente a semejante situación que está viviendo. Bueno, eso es una virtud. O, sí, la verdad, hablar con esta persona es me encanta porque es muy honesta en lo que piensa o en su discurso, son virtudes. Y los dones tienen que ver muchas veces con cosas realmente que tienen que ver con ese ser espiritual, ¿no? Con esa parte nuestra que a veces nos cuesta conectar y es la sabiduría que a veces nos viene de la experiencia,
los conocimientos, la fortaleza y uno de los grandes dones, el amor. Entonces, bueno, medio como para diferenciarlo. Si nosotros logramos como cultivar estas cosas, hace que nuestro hacer siempre tenga mucho más que ver con ese ser más claro que cada uno tiene. El tema es hacer un listadito de, bueno, ¿cuáles son mis talentos? ¿En qué me considero virtuosa? ¿Y qué don me gustaría desarrollar? Porque esa es la diferencia también, ¿no? Los talentos hay veces son natos, los dones hay veces hay que desarrollarlos. Bien. En conclusión, porque vengo a hilar todo, ¿no? ¿Cómo estás, Vivi Magdabla? Hola, ¿cómo estás? Bien, prestando atención a todo lo que vos decís. En relación a lo primero que vos mencionabas, yo entiendo lo siguiente, y decime si estoy confundida. Es como esta falta de luz, o para no llamar oscuridad, que la integremos a nuestra vida habitual, ¿sí? Que la integremos, que quizás eso después se pueda llegar a convertir en un don. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo paciencia, ¿no? Y me pone en mi lado más oscuro, porque no sé, me pone histérica, te grito, tengo malos modales o un montón de cosas que quizás no me gustan tanto. Si se aprende a integrar esa oscuridad, quizás en algún momento, con mucho trabajo, por supuesto, pueda llegar a desarrollar el don de la paciencia. ¿O no? A ver si más o menos estoy en aguas. A ver, por supuesto que cada cosa tiene un trabajo, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, tanto las partes claras como las partes en oscuridad o en sombra, nos lleva a un trabajo. La verdad que sí, coincido con vos que es un trabajo y es mejor integrarla a querer negarla permanentemente y chocar contra esa negación que lo único que nos hace es ser necios. Hay veces entender, bueno, soy un poco impaciente o soy un poco egoísta o soy algo mentiroso. Es bueno como reconocimiento de que también mi ser tiene esos aspectos. Entonces, trabajarlo, o sea, darle luz, o sea, integrarlo es al contrario, es traerlo a la luz, es reconocer que esta parte mía no me estaría gustando, no quisiera seguirla desarrollando, pero es parte mía, entonces la tengo que reconocer. ¿Y cómo haces, por ejemplo, bueno, Vivi, cómo haces cuando vos tenés, porque vos podés tener una oscuridad, todos tenemos, creo, alguna oscuridad, y estará en cada uno trabajar para ver dónde está lo de uno, ¿no? Pero ¿qué haces con los casos en los que hay personas que por ahí no tienen tampoco la autocrítica o el lugar de decir, che, yo tengo esto que por ahí no está bueno y yo, o sea, como que tiene que haber ciertas ganas, o no, de que eso se transforme, porque si no, que quizás ahí está difícil el proceso ese del trabajo que estábamos mencionando recién. Bueno, lo que acabas de decir para mí es clave. Esto es un trabajo individual y realmente después de muchos años de terapeuta me doy cuenta de que no se puede empujar el río. Un librazo. De paso a paso el anuncio, ¿no? Porque realmente uno intenta explicarle al otro una y mil veces, che, mirá, la verdad que esta parte tuya no me gusta. Hasta que la persona no lo entienda, no hay forma de que lo modifique. Las modificaciones son internas, nunca pueden ser por pedido del otro. Hoy a la mañana una paciente me decía que el novio quería que ella cambie todo. Y yo decía, ¿se puede cambiar todo? ¿O vos querés cambiar todo? Porque claro, la verdad que a mí me parece dificilísimo que alguien pueda cambiar todo. No, y aparte, ¿y qué es lo que te gusta de alguien si claro, quieres que cambie todo, claro, ¿no? Digo, ¿por qué te quedás ahí? Bueno, pero independientemente de preguntarme por qué el otro me está pidiendo que yo cambie todo, la pregunta diría es, o sea, ¿uno está dispuesto a cambiar absolutamente todo? Claro. Uno puede a lo sumo decir, bueno, voy a revisar y voy a ver si tengo ganas de cambiar eso que para vos es oscuridad y que a lo mejor para mí no es trascendente.
que también es importante. Sí, y también Vivi porque por ahí esto es respeto del otro. un tema medio de chip, ¿no? Que por ahí acá la cuarentena o toda esta locura que estamos viviendo ayuda. Se me ocurre en pensar en esto como de que, bueno, nos tuvimos que amigar con el cambio de afuera. Y como que, bueno, tal vez empezar a pensar, y bueno, el cambio interno no está tan mal, porque después tenés a esa gente que te dice, bueno, pero yo soy así. Y ahí, o sea, es como que vos podés decir, yo soy así, estoy trabajando en esto, pero yo soy así y no tengo ánimo de cambiarlo, ya te marca una pauta. Como no querer ese cambio o esa transformación. Por eso te decía antes lo de las ganas. No, por eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener ganas de cambiar. Las personas que dicen yo soy así, tolerame y bancame, bueno, está en el otro si quiere tolerarlo y bancarlo, porque está definiendo yo soy así y no tengo nada que cambiar. Pero yo a esas personas en general las respeto mucho, pero trato de correrme porque sinceramente siento que aquellas personas que dicen, bueno, yo soy muy franca y yo te lo digo como viene. Sí, bueno, fantástico, pero yo soy un otro, que también merezco respeto y necesito que a lo mejor cambies el formato de cómo me lo estás diciendo, por más que vos te creas que me lo estás diciendo fantástico. Claro, es como esa gente que te dice, no soy mala, soy realista. Bueno, pero medime un poco la manera, por lo menos. Bueno, pero me parece genial esto que está saliendo como tema, que es la forma de ser y el ser, que creo que esta pandemia también nos marcó mucha la diferencia, porque entienden lo que estoy diciendo, la diferencia enorme que hay entre el modo de ser y el ser. El modo de ser es igual al hacer, H y C, que es totalmente distinto al ser, que es con S. ¿Por qué? Porque a mí me puede encantar cómo vos lo haces, o sea, cómo haces tal comida. Ahora, que esa es tu forma de hacer las cosas. Ahora, si vos, mientras haces la comida, puteás mañana, tarde y noche, o hablas por teléfono y se te quema la comida, ¿se entiende la diferencia? Digo, sí. Bueno, paren, porque hay formas y formas de ser y formas de hacer las cosas. Y esto es la diferencia enorme que se empezó a ver en esta pandemia, que hay mucha gente que empezó a entender que hay modos de ser que sinceramente tiene que abandonar porque ya no le hace bien. Y esto es tercera dimensión, la dimensión de las formas, alto, ancho y profundo. Pero nosotros ya empezamos a querer rotar a una quinta dimensión. ¿Qué quiere decir quinta dimensión? A un nivel de conciencia, porque la quinta dimensión no es que nos vamos a ir a un cielo más alto del que vemos. O sea, no es un espacio de tiempo. No entendimiento. Es un nivel de conciencia de lo que siento, de lo que hago, de dónde estoy, de para qué estoy, de cuál es mi misión. Esa es vivir en quinta dimensión. Y prácticamente estar desapegada de los deseos de la tercera dimensión, que tienen que ver con la codicia, con la avaricia, con el no ser demasiado humilde, con la mentira, con la injusticia. Sí, y Vivi, te escuchaba y lo que pensaba es, claramente esto se va a empezar a dividir en las personas y en los aspectos nuestros que nosotros aceptamos como reales y aspectos nuestros que sostenemos durante años y años y lo seguimos justificando porque la justificación le da un lugar para que exista. Entonces es como, lo vas a justificar, listo, pero entendé que estás justificando algo que no, ya lo viste durante muchas veces y repetidas veces y años que no te hizo bien. Pero me parece que empieza a aparecer este entendimiento de lo que justifiqué, que no sirvió, que me llevaba a estar hipnotizado, a lo que es real y va con mi ser. Absolutamente. Empezamos a darnos cuenta de que la realidad no es pareja para todo el mundo. La realidad es como yo veo las cosas. Y si yo justifico la realidad, de alguna manera me la estoy inventando. De alguna manera me estoy contando el cuento. Y en algún momento el cuento se acaba, porque en algún momento el telón te marca el fin de la obra y te ves en tu camerín diciendo, bueno, sí,
esa que yo creo que soy, en algún lugar de tu alma, y acá meto el alma como gran tema, empieza a demostrar que sos distinta del personaje con el cual todas las mañanas te vestís y salís, ¿no? La víctima, la que tiene miedo o el que tiene miedo, es un personaje, es una necesidad de quejarme. Yo estoy cuestionándome mucho cuál es esa necesidad que día a día me obliga a volver a cometer exactamente el mismo error. Escuchen lo que dije, una necesidad de quejarme, necesidad de sentirme víctima, necesidad de mentir, necesidad de gritar, necesidad de... Hay veces, digo, ¿es necesario que sigamos con este tipo de necesidades? Me parece que ya no. Claro, es un poco como la gente que le gusta vivir en el drama, y si no tiene un poco de drama en su vida, trata de generarlo, básicamente. Bueno, el año pasado, el 2019, fue un año en donde pudimos aprender cuáles eran los personajes internos. Y este año se marcaron muy claros, o sea, salieron a escena todos nuestros personajes internos para decir cuál de ahora en más cuelgo en el placar y no trabajo más con ese personaje. Lo estamos eligiendo muy fuertemente. ¿Cuál no quiero más? Bien. Y me parece sano, me parece muy, muy rico, como de un aprendizaje álmico importante. Claro, me quedo con eso, ¿no? ¿Cuál, ya el de mujer, entonces, el de Frozen no va más, ya pasó de moda. O sea, empecemos a buscar nuevos disfraces, pero ya hay viejos que sí, definitivamente dejémoslos. Sí, este año el tema de desgraciadamente, ¿no? La cantidad de muertos que hay en el universo también nos marca para qué venimos y cómo queremos trascender. O vamos a pasar por esta vida otra vez, ¿no? Una vida tras otra vida, sin dejar nada. Entonces me parece que seguir con personajes no va a dejar nada. En cambio, si yo soy, y vuelvo al tema de los dones, y habilito mis dones, y hago crecer mis talentos, y trabajo muy fuerte mis virtudes, voy a trascender, voy a dejar huella. Mi alma va a sentir que pasó por esta vida dejando algo, experimentando algo, aprendiendo algo, pero además dejando algo, que creo que es lo importante, muy importante. Bien, Vivi, bueno, en el chat de YouTube tenés elogios, por supuesto, como cada vez que apareces. Qué bueno verte y escucharte, dice Ana María Zaita. Adriana, no sé, Escudero será. Genia Vivi, genia como siempre, dice otra. Sentir, permitirse ser y luego hacer. Bravo, gracias Vivi. O sea, muy bien por acá. Y lo último para cerrar, Dani Cordero te hace creo que es una pregunta, porque dice, ¿los dones se desarrollan o son innatos? Vienen con la persona, pero se pueden sumamente desarrollar. La sabiduría es un don, pero que si lo practicamos y aprendemos más, se desarrolla, absolutamente, se desarrolla. Excelente, bueno, buenísimo. Vivi, casi sin querer queriendo, tu aparición tiene que ver o con un día de Portal o después de Portal, así que me parece que ya podemos arreglar la próxima cita para el 11 del 11. Uy, ni ¿cómo? Les cuento lo que se viene, ¿eh? Claro, el 11 del 11 es un portal recontra mágico, porque el número 11 es un número maestro. Cae miércoles. O sea, cae miércoles, bueno, ya te presiono en vivo. Ya anotaron la agenda. Ningún problema, porque creo que vale la pena. Se termina un ciclo, el 11 del 11, gracias a Dios, se termina un ciclo para dar comienzo a un nuevo ciclo muy interesante de materialización, justamente de todo lo que tiene que ver con virtudes, dones, talentos y nuestro ser principal. O sea, que está así buenísimo, porque queda abierta la pregunta para cada uno, sus dones, sus virtudes, su talento, que empiecen a pensarlo, a desarrollarlo, a escribirlo en un papelito. Todos los días levantate pensando cuáles son tus dones, virtudes y talentos, porque el 11 del 11 se van a materializar. Así que eso que tengas presente va a ser mucho más fácil verlo en la vida concreta, ¿no? Absolutamente. Empecemos a pensarlo, a escribirlo para que se materialice. Bueno, Vivi, ya arreglamos la cita entonces. Nos vemos el 11 del 11 y que se pudra todo, Vivi.
Nos agarramos No. fuerte y nos vamos todo para arriba. No, vamos con el don del amor. Vamos con esa. Ahí está.